22 de febrero, domingo primero de Cuaresma. Celebramos hoy la Cátedra de San Pedro en Roma. Escuchemos con atención la palabra de Dios y una pequeña reflexión. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9, al capítulo 3, versículos de 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín un árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos? Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo:
si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora veamos una reflexión sobre estas lecturas que acabamos de escuchar. ¿Qué dice la palabra de Dios y a qué me invita? Aplicación a nuestra vida. Las tentaciones son una gran oportunidad que la vida misma nos ofrece para crecer, madurar, aprender y alcanzar nuestra plenitud como seres humanos. Nos permiten encontrarnos con las posibilidades de enfrentar los retos más importantes de nuestra vida y decidirnos por lo mejor para no conformarnos con lo fácil y lo que equivocadamente nos lleva a nuestras propias destrucción. Nuestros primeros padres, antes del pecado, tuvieron la oportunidad de escoger lo correcto y desplegar para sí un camino que los llevaría a la realización plena de sí mismos y del plan de Dios para la humanidad. Tuvieron la visión del mandamiento que les daba vida o su propia destrucción, muerte. Decidieron lo equivocado y descubrieron su desnudez, su incapacidad por decidir por el bien de sí mismos y de toda su descendencia. Inmediatamente se dieron cuenta de su equivocación y se sintieron desnudos e incapaces de poder llevar a cabo el plan de Dios para toda la humanidad. Jesús también, siendo Hijo de Dios en su condición humana, que nada tuvo que ver con el pecado, también fue tentado, solo que Él eligió lo correcto para rescatarnos de la desobediencia, rebeldía y de la muerte. En la narración de las tentaciones son utilizados dos símbolos muy importantes para los judíos: el desierto, camino de discernimiento y encuentro con uno mismo y con Dios, y los 40 días, tiempo de purificación. Este caminar de Jesús a través del desierto le sirvió para enfrentar las tentaciones que pudieran haberle estorbado para cumplir su vocación como Hijo de Dios y Salvador de los hombres. En este caminar, Jesús busca responder con las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad a las tentaciones que el demonio le fue planteando en su discernimiento personal. De esta manera pudiéramos explicar la aplicación que Jesús hizo de sus virtudes. Caridad. No solo de pan vive el hombre. La caridad, o mejor conocido como el amor, es la capacidad de vivir para los demás y amar a Dios en los demás. Cuando Jesús no transforma esas piedras en panes, estaba dejando claro que Él no quería usar los dones que Dios le había dado, pero sí para sí mismo. Él solo podía vivir para los demás. Si multiplica los panes es para toda la multitud que lo rodeaba y estaba hambrienta. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones y virtudes que Dios nos ha dado. Las necesidades de los demás nos invitan a que nos sirvamos de ellos para beneficiarnos a todos. De esta manera estamos convirtiendo todas las oportunidades que tenemos para vivir mejor. Todos estamos llamados a compartir nuestros dones y virtudes y no quedarnos encerrados en nosotros mismos, sin ayudar a aquellos que más lo necesitan.
El amor es fuente de felicidad y fuente de armonía. La fe: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Jesús defiende la fe, la confianza en su Padre, y no se deja llevar por los falsos dioses que le prometen cosas que pronto terminarán por robarle su libertad. Una fe y una confianza firme en su Padre le ayudará a decidirse con claridad sobre sus convicciones para no dejarse llevar por las ofertas que le hacían el demonio. ¿Cuántas invitaciones recibimos en nuestro caminar que nos invitan a dejar todo por seguirlas? El consumismo es el principal de todos, pero también está el indiferentismo, la flojera, el alcohol, las drogas, el sexo como falsos dioses que ponen a prueba nuestra fe y exigen de nosotros una convicción firme en Dios, única persona que ha dado su vida por nosotros. Y por último, la esperanza: no tentarás al Señor tu Dios. El demonio le pide a Jesús poner sus esperanzas en falsas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Sin embargo, Jesús sabe que nuestra esperanza en Dios tiene que ir acompañada de nuestra responsabilidad, es decir, Dios nos ayuda con su gracia, pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad para alcanzar la felicidad que Dios nos ofrece. El demonio le estaba pidiendo a Jesús que no fuera responsable y le dejara todo a Dios. Hoy nos invitan constantemente a dejar a un lado nuestra responsabilidad y poner nuestras esperanzas en falsas realidades que no nos llevarán a la verdadera felicidad. En este inicio de Cuaresma podríamos comenzar a ponerle nombre a las tentaciones que más nos acechan en nuestra vida y nos alejan del camino que Jesús nos ha marcado hacia el encuentro con su Padre. Esto es muy importante, pues así sabremos que no luchamos contra algunas ideas abstractas o falsos demonios, sino contra actitudes concretas que nos impiden vivir plenamente como cristianos. La llamada de Jesús nos puede ayudar a tomar más conciencia de que no solo de bienestar vive el hombre. El ser humano necesita también cultivar el espíritu, conocer el amor y la amistad, desarrollar la solidaridad con los que sufren, escuchar su conciencia con responsabilidad, abrirse al misterio último de la vida con esperanza. Gracias por escuchar esta pequeña reflexión. Gracias, y tratemos de vivir de una manera mejor nuestra vida. El tiempo pasa rápido y después nos damos cuenta de que nos equivocamos y en ocasiones nos cuesta mucho rectificar y reordenar nuestra propia vida. Gracias por escuchar la palabra de Dios, gracias por escuchar esta pequeña reflexión.